En pantalla tengo un circuito conocido como amplificador de corriente alterna o amplificador AC. Este circuito es parecido al amplificador no inversor que vimos anteriormente, solamente que tiene algunas diferencias ya que está especialmente diseñado para amplificar señales de corriente alterna. El circuito lo tenemos construido con el chip TL084. En la entrada lo que tenemos es una red RC, al igual que en la salida del circuito. La señal la estamos inyectando con un generador de funciones. El circuito lo estoy alimentando con esta fuente de alimentación. Tengo estas puntas de osciloscopio para medir las señales del circuito. Con este osciloscopio estoy detectando las señales y las estoy enviando a la computadora para verlas en la pantalla. Lo primero que vamos a hacer es revisar el diagrama del circuito. Como tú puedes observar, la señal la voy a ingresar con este generador de funciones. Lo tengo conectado a GND y la otra señal en voltaje de entrada. Esa señal viene por aquí. Luego tenemos una red o filtro utilizando un capacitor y una resistencia. Este capacitor es de 4.7 nanofaradios y la resistencia es de 10 kilo ohms. Este arreglo de capacitor y resistencia lo que va a hacer es crear dos efectos. El primero es que si la señal que entra es de corriente directa, este capacitor la va a bloquear, ya que se va a cargar y no va a ingresar ningún tipo de voltaje aquí a la entrada no inversora. Por lo tanto, la salida del circuito va a ser 0. Aunque la entrada sea 3 o 4 voltios, la salida va a ser 0. Entonces va a bloquear los componentes de corriente directa y solamente va a conducir en corriente alterna. Al mismo tiempo, este capacitor y esta resistencia me van a dar una frecuencia de resonancia a la cual la señal de entrada va a tener que superar, ya que va a indicar un límite inferior. Si la frecuencia de entrada no supera ese límite, va a empezar a decaer, de tal manera que sería la frecuencia límite inferior del circuito. Eso es lo que está entrando aquí a la entrada no inversora. Luego, en la entrada inversora vamos a tener un lazo de retroalimentación simplemente con dos resistencias, R2 de 10 kilo ohms y R1 de 1 kilo ohm. Estas dos resistencias son las que le van a dar la ganancia al amplificador. En este caso, la relación de estas resistencias es de 1. Sin embargo, como estamos usando la configuración no inversora, la ganancia es de esta relación más 1, entonces sería de 2. Sin embargo, tú tienes que tener en cuenta que el voltaje de amplificación puede aumentar, ya que al tratarse de corriente alterna, este circuito es sensible a la frecuencia y es directamente proporcional a ella. Por lo tanto, a mayor frecuencia va a aumentar el voltaje de salida. A la salida tengo otra red de RC formada por un capacitor de 1 microfaradio y una resistencia de 100 kilo ohms. Esto es igualmente para determinar una frecuencia mínima a la salida, para bloquear los componentes de corriente directa y para filtrar la señal. Esa señal de salida la voy a tener aquí. El circuito lo voy a alimentar con más 12 y menos 12 volts. Y aquí voy a medir algunas señales: el voltaje de entrada, el voltaje de salida y el voltaje de la red de RC, que le puse BCin. Sería el voltaje del capacitor este de aquí. Eso es lo que voy a monitorear con este circuito. Ahora, simulando, tú puedes ver que tengo lo siguiente. En este momento la frecuencia la tengo ajustada en 7.7 kHz. Y tú, como puedes ver, tengo aquí las señales. En color rojo tengo la señal de entrada, que es la señal que viene del generador de funciones. Luego, en color amarillo tengo el voltaje del capacitor. Ese es el voltaje de la red RC. Si tú observas, se desfasa 45 grados respecto a la entrada. Eso es correcto de acuerdo a la teoría de vectores de la reactancia capacitiva. Si tú manejas las fórmulas de reactancia capacitiva, vas a ver que el desfase de un capacitor es de menos 90 grados. Y al trazar el vector resultante te va a dar un desfase de 45 grados respecto a la entrada. Por eso la señal amarilla y la señal azul están 40 grados desfasadas respecto a la señal de entrada en color rojo. Sin embargo, el voltaje del capacitor y el voltaje de la salida están en fase. De modo que si yo, por ejemplo, aquí trato de alinearlos, la señal amarilla se va a empatar con la señal azul, mira. Ahí. ¿Sí observas? Quedan del mismo tamaño porque están en fase.
solamente modificando la escala. Ahora la señal de salida es la señal en color azul. Yo solamente necesito que observes un detalle. Hay una fórmula que indica la frecuencia límite inferior, que aquí la tengo en el diagrama, que es 1 entre 2pi RC. RC se refiere a estos valores: este capacitor de entrada y esta resistencia. Yo voy a calcular esa frecuencia para que tú veas cuál es la frecuencia límite inferior de este circuito. Aquí lo voy a hacer, mira. La fórmula es 1 entre 2 pi por R, que es de 10 kilo ohms, es la resistencia de entrada, por el capacitor de entrada, que en este caso es de 4.7 por 10 a la menos 9, porque son nanofaradios. Eso nos da una resistencia límite inferior de 3.3 kHz, o sea 3300. ¿Para qué sirve esa fórmula? Esa fórmula sirve para lo siguiente. Sirve para determinar en qué punto la señal de salida va a empezar a decaer, puesto que se está acercando a la frecuencia de corte. Si tú observas, en este momento la señal azul tiene una amplitud de 10 volt pico a pico. Si tú observas, mira, aquí la señal azul tiene un voltaje inferior de menos 5 y voltaje máximo de 5. Por lo tanto tiene una amplitud de 10 volt pico a pico. En este momento la frecuencia es de 7.7 kHz. Vamos a ver qué pasa cuando yo la sigo disminuyendo. Ahí estoy en 5 kHz. Está cayendo la señal. 4 kHz. Y tú observas que cuando me acerco a la frecuencia de corte, que es de 3300, la señal va a estar prácticamente igual a la entrada. Ahí estoy en 3000 y ya la señal de salida está prácticamente al mismo nivel que la señal de entrada. Si yo sigo bajando por debajo de esa frecuencia de corte, la señal de salida va a empezar a decaer. Ahí estoy en 500 Hz. Si te ajusto la escala del osciloscopio, puedes ver que la señal azul, mira, ya está muy pequeña. Ya está más pequeña inclusive que la entrada. Eso es porque la está filtrando. Si yo sigo decayendo en el voltaje, en la frecuencia de entrada, la señal de salida prácticamente desaparece. Mira, ahí estoy en 200 Hz y ya prácticamente la salida es inexistente, puesto que prácticamente ha sido filtrada. En cambio, vuelvo a aumentar la frecuencia y tú puedes observar ahí cómo la salida reaparece. Si sigo aumentando la frecuencia, toma su valor nominal, que es de más menos 6 volts. En este caso con 10 kHz. Esa es la razón por la que este circuito se recomienda para trabajar con corriente alterna, específicamente con ondas senoidales. Si vas a trabajar con ondas senoidales, se recomienda utilizar este circuito en lugar del amplificador no inversor tradicional que vimos al principio del curso, porque tiene características de diseño que lo hacen ideal para este tipo de funciones. Yo te lo voy a mostrar aquí, mira. Mira, en este momento el circuito lo estoy alimentando con una señal senoidal de 5 volt pico a pico. Es la que está en color rojo. La frecuencia que estoy inyectando es de 6 kHz. Estoy por encima del límite, por eso mi salida se ve muy bien. Yo puedo empezar a disminuir la frecuencia, por ejemplo. Me voy a poner primero en 10 kHz. Y ahí puedes ver el resultado. Mi desfase es de 45 grados atrasado. Mi voltaje de salida es prácticamente de más o menos 5 volts, igual que en la simulación. Y tengo muy buena señal de salida. Yo voy a bajar la frecuencia a 9 kHz. 8 kHz. Vas viendo que la señal de salida empieza a disminuir. 7 kHz. Recordemos que la frecuencia de corte es de 3300. Voy a 6 kHz. 5 kHz. Ahí ya me estoy acercando a la frecuencia de corte. Fíjate cómo la señal empieza a decaer. 4 kHz. 3 kHz. Y ahí
ya sobrepasé la frecuencia de corte, que es de 3300, ahorita estoy en 3000 y ya se observa la decadencia de la onda de salida. Mira, ya está prácticamente al mismo nivel que la señal de entrada y prácticamente ya no está amplificando. Voy a cambiar a 2 kHz, 1 kHz y ahora voy a seguir bajando. 500 Hz, 200 Hz y ya prácticamente la salida es inexistente. Fíjate cómo la salida ha caído ya demasiado. Si no es porque tuviera mucho ruido, si no es porque tiene algo de ruido, prácticamente estaría estabilizada en 0 volts. Si yo la coloco por ejemplo en 100 Hz, tú puedes ver que ya prácticamente está en 0. Eso es porque ha sido filtrada por la red RC de entrada. Ese es el efecto que queríamos lograr. Si por el contrario yo la elevo a 2000 Hz, vemos cómo se pone casi al nivel de la entrada. Y si vuelvo a aumentar por encima de la frecuencia límite inferior, por ejemplo a 5000 Hz, ya tengo salida nuevamente. Recordemos que la amplificación, de acuerdo a las resistencias, debe ser de 2. Entonces una señal de entrada de 5 volt pico a pico debe establecerse en 10 volt pico a pico. Y ahí lo tenemos. Ahorita mi señal azul está casi en 10 volt pico a pico. Es el comportamiento normal del circuito. Entonces, esto es para lo que sirve este circuito amplificador de corriente alterna. Permite determinar una frecuencia límite inferior a la cual el circuito va a filtrar la señal de entrada. También produce un desfase de 45 grados gracias a su capacitor de entrada. Y la última característica que te quiero mostrar es la respuesta en corriente directa. Yo voy a cambiar ahorita de señal senoidal a voltaje de corriente directa. En este momento tengo 0 volts y tú ves que la salida también está en 0 volts. Pero si yo aplico por ejemplo 2 volts, ahí tú ves que la señal de salida no cambia. Fue bloqueada. Si yo establezco la entrada en 3 volts, vemos que la salida no cambia. Eso es porque está filtrando la corriente, está filtrando la señal de entrada. Aunque mi señal de entrada es de 3 volts, el capacitor se carga y bloquea esa señal de corriente directa. Por lo tanto, mi circuito no reacciona. Si yo ingreso una señal negativa de menos 3 volts, es el mismo efecto. Mi amplificador me va a entregar 0 volts a la salida. En cambio, si yo le establezco una señal senoidal, ahí es cuando amplifica. Perfecto. Yo voy a seguir trabajando con este tipo de circuitos más adelante. Voy a trabajar en la práctica con equipo de laboratorio, osciloscopio, generador de funciones, para ver los circuitos como filtros, pasaaltas, pasabajas. Voy a ver distintas configuraciones de integradores, derivadores, generadores de funciones, etcétera. Y voy a conectarlos a PLCs y a otros equipos y dispositivos para mostrar el funcionamiento de estos equipos en la práctica, en una tercera etapa de este curso.